La historia de Isaac y Rebeca es un relato bíblico que se encuentra en el libro del Génesis en el Antiguo Testamento. Esta historia es una parte importante de la tradición judeocristiana y tiene múltiples aspectos y lecciones que se pueden explorar en detalle. A continuación, te presento una narración entretenida de la historia de Isaac y Rebeca. La historia de Isaac y Rebeca es una de las más conmovedoras y significativas en la Biblia. Esta historia es un ejemplo de cómo la providencia divina guía nuestras vidas y cómo el amor y la fe pueden superar cualquier obstáculo. La historia de Isaac y Rebeca se desarrolla en el Antiguo Testamento, en el libro del Génesis, y nos muestra cómo un hombre, Isaac, encontró a la mujer de sus sueños, Rebeca, en circunstancias extraordinarias y cómo su amor floreció en medio del desierto. Para comprender la historia de Isaac y Rebeca, primero debemos retroceder en el tiempo y explorar los orígenes de Isaac. Isaac era el hijo de Abraham y Sara, dos figuras prominentes en la Biblia. Abraham había recibido una promesa de Dios de que sería el padre de una gran nación, pero él y Sara eran estériles y envejecidos. Sin embargo, Dios cumplió su promesa milagrosamente y les dio a Isaac como un regalo divino. El nombre Isaac significa risa, ya que Sara se rió cuando Dios le anunció que daría a luz a un hijo en su vejez. Isaac creció en medio de la prosperidad de su familia, con el amor de sus padres y con la enseñanza de la fe en un solo Dios. Era un hombre de paz y paciencia, en contraste con la personalidad aventurera y enérgica de su padre, Abraham. Cuando Isaac tenía la edad suficiente, Abraham decidió buscar una esposa adecuada para su hijo. Sin embargo, Abraham tenía una condición: quería que Isaac se casara con alguien de su propia gente y no con una de las mujeres de la tierra de Canaán, donde vivían. Abraham llamó a su siervo más confiable y le dio la tarea de encontrar una esposa para Isaac. Este siervo, cuyo nombre no se menciona en la Biblia, era un hombre de gran fe y compromiso hacia su amo. Abraham hizo jurar a su siervo que no llevaría a Isaac de regreso a la tierra de su parentela en Mesopotamia, sino que traería a una esposa de allí. El siervo partió en una larga travesía hacia Mesopotamia, llevando consigo 10 camellos cargados de valiosos regalos para la futura novia de Isaac. Cuando llegó a la ciudad de Naye en Mesopotamia, el siervo hizo una oración especial a Dios, pidiéndole que le mostrara a la mujer adecuada para Isaac. En su oración, el siervo pidió que la mujer que ofreciera agua a él y a sus camellos cuando él pidiera beber fuera la elegida. En medio de la oración del siervo, una joven llamada Rebeca se acercó al pozo donde él y los camellos estaban descansando. Rebeca era una hermosa joven y, lo que era más importante, tenía un corazón generoso. Cuando el siervo le pidió agua, Rebeca no solo le dio agua a él, sino que también ofreció dar de beber a sus camellos, lo que era un gesto de hospitalidad excepcional debido a la sed de estos animales. Este acto de amabilidad resonó profundamente en el corazón del siervo y lo hizo reconocer que Dios había respondido a su oración. El siervo le preguntó a Rebeca sobre su familia y descubrió que ella era pariente de Abraham, un hecho que le llenó de alegría y gratitud hacia Dios. Rebeca, a su vez, estaba emocionada por la idea de casarse con Isaac, un hombre al que nunca había conocido pero del que había oído hablar a través de las historias de su familia. El siervo le dio a Rebeca los regalos que había traído y le preguntó si estaría dispuesta a casarse con Isaac. Rebeca aceptó la propuesta y regresó a su casa para contarles a su familia lo que había sucedido. Su hermano Labán, que desempeñaría un papel importante en futuros eventos, salió a recibir al siervo y le dio la bienvenida. El siervo fue llevado a la casa de Rebeca, donde explicó nuevamente la razón de su viaje y los detalles de la propuesta de matrimonio. La familia de Rebeca, reconociendo que esto era obra de Dios, acordó que ella se casara con Isaac. Sin embargo, antes de que Rebeca partiera, su madre y hermano expresaron su deseo de que ella se quedara con ellos por un tiempo más. El siervo, sin embargo, insistió en regresar a Canaán lo más rápido posible para llevar a Rebeca a su futuro esposo. Rebeca finalmente partió hacia Canaán con el siervo de Abraham. Cuando se acercaron a Canaán, Isaac estaba fuera en el campo, meditando.
Cuando vio a lo lejos a los viajeros que se acercaban, se acercó para recibir a su futura esposa. En ese momento, Rebeca se cubrió el rostro con un velo, una costumbre que indicaba que estaba lista para casarse. Isaac llevó a Rebeca a la tienda que había pertenecido a su madre Sara, y allí la tomó como su esposa. La Biblia nos dice que Isaac amó profundamente a Rebeca, y su matrimonio se convirtió en un ejemplo de amor y fidelidad conyugal en las Escrituras. El matrimonio de Isaac y Rebeca no estuvo exento de desafíos. Tuvieron que enfrentar la dificultad de la esterilidad, similar a la que habían experimentado sus padres, Abraham y Sara. Durante muchos años, Rebeca no pudo concebir hijos, lo que los llenó de tristeza y preocupación. Isaac, en su papel de líder espiritual de la familia, oró fervientemente a Dios por su esposa. Dios escuchó sus oraciones y, finalmente, Rebeca quedó embarazada. Sin embargo, su embarazo estuvo lleno de dificultades, ya que sintió que dos naciones luchaban dentro de su vientre. Dios le reveló que tenía gemelos en su seno y que, en última instancia, el mayor serviría al menor. Rebeca dio a luz a dos hijos, Esaú y Jacob. Esaú nació primero y, por lo tanto, tenía derecho a la primogenitura, que incluía una doble porción de la herencia y la posición de liderazgo en la familia. Jacob, por otro lado, nació agarrando el talón de Esaú, lo que simbolizaba su deseo de tomar el lugar de su hermano como primogénito. A medida que los hermanos crecían, sus personalidades eran muy diferentes. Esaú era un hombre de campo, rudo y amante de la caza, mientras que Jacob era más tranquilo y se quedaba en casa. Isaac, en su vejez y debilidad visual, tenía una fuerte predilección por Esaú, mientras que Rebeca sentía un fuerte apego por Jacob. Un día, cuando Isaac estaba en su lecho de muerte y sabía que no le quedaba mucho tiempo, llamó a Esaú y le pidió que fuera a cazar y preparara un guiso de caza para él. Después de comerlo, Isaac planeaba bendecir a Esaú antes de morir. Rebeca escuchó la conversación entre Isaac y Esaú y se dio cuenta de que Isaac tenía la intención de dar la bendición de primogenitura a Esaú. Sin embargo, ella estaba convencida de que Jacob, su hijo favorito, debería recibir la bendición. Rebeca ideó un plan para engañar a Isaac y lograr que Jacob recibiera la bendición en lugar de Esaú. Rebeca instruyó a Jacob para que preparara un guiso de cabrito y lo llevara a su padre. Luego, ella vistió a Jacob con las ropas de Esaú y le puso pieles de cabrito en los brazos y en el cuello para que su piel se sintiera como la de Esaú. Jacob estaba preocupado por el engaño, pero Rebeca lo convenció de que era necesario. Jacob siguió las instrucciones de su madre y fue ante su padre Isaac. Cuando Isaac le preguntó cómo había regresado tan rápido de la casa, Jacob respondió que el Señor había proporcionado la presa con rapidez. Ongaze, que estaba sorprendido por la rapidez de la caza, aceptó el plato y el guiso que Jacob le ofreció. Isaac también sintió la piel de Jacob y, engañado por el tacto de las pieles de cabrito, creyó que estaba bendiciendo a Esaú. Entonces, Isaac pronunció la bendición de primogenitura sobre Jacob, confirmando así el papel de liderazgo espiritual y la doble porción de la herencia que le correspondían al primogénito. Poco después, Esaú regresó de la casa y se dio cuenta de que Jacob había recibido la bendición que él consideraba suya. Lleno de ira y amargura, Esaú juró matar a Jacob una vez que Isaac muriera. Rebeca, preocupada por la seguridad de Jacob, le aconsejó que huyera a la casa de su tío Labán en Mesopotamia hasta que la ira de Esaú se calmara. Jacob obedeció a su madre y partió hacia Mesopotamia. En el camino, tuvo un sueño extraordinario en el que vio una escalera que llegaba hasta el cielo, con ángeles subiendo y bajando por ella. En la parte superior de la escalera, vio al Señor, quien le renovó las promesas hechas a Abraham y a Isaac y le prometió que estaría con él y lo protegería. Jacob llegó a la tierra de Mesopotamia y se encontró con su tío Labán. Labán, después de escuchar la historia de Jacob, lo acogió en su casa y le permitió trabajar como pastor de sus rebaños. Jacob pronto se enamoró de Raquel, la hija menor de Labán, y le pidió a Labán que le permitiera casarse con ella. Labán aceptó, pero a cambio, le pidió a Jacob que trabajara para él durante 7 años.
Jacob trabajó con diligencia durante esos 7 años, esperando el día en que finalmente podría casarse con Raquel. Sin embargo, cuando llegó el día de la boda y Jacob tomó a su esposa en la oscuridad, descubrió con sorpresa que Labán le había dado a su hija mayor, Lía, en lugar de Raquel. Labán justificó su acción diciendo que era costumbre casar primero a la hija mayor. Jacob estaba desilusionado pero accedió a trabajar otros 7 años para Labán a cambio de poder casarse con Raquel. Durante este tiempo, Jacob se casó con ambas hermanas, Lía y Raquel, y tuvo hijos con ambas, así como con las siervas de sus esposas, Bilha y Silpá. Después de 20 años de servicio a Labán, Jacob se dio cuenta de que era hora de regresar a Canaán. Había acumulado riquezas considerables en forma de rebaños y ganado, y se había convertido en un hombre próspero. Sin embargo, también había experimentado conflictos con Labán y sus hijos, y sintió que era hora de dejar atrás ese capítulo de su vida. Jacob, junto con su familia y sus posesiones, partió en secreto hacia Canaán. Labán se enteró de la partida de Jacob y lo persiguió. Sin embargo, Dios intervino en un sueño de Labán y le advirtió que no le hiciera daño a Jacob ni le hablara bien ni mal. Cuando Jacob se enteró de que Labán se acercaba, le explicó sus razones para irse en secreto y afirmó que Dios lo había llamado de regreso a Canaán. Jacob y Labán hicieron un pacto de no agresión y construyeron un montón de piedras como testigo de su acuerdo. Luego, Labán regresó a su casa y Jacob continuó su viaje de regreso a Canaán. Jacob sabía que el mayor desafío que le esperaba en Canaán era el encuentro con su hermano Esaú, a quien había engañado para obtener la bendición de primogenitura. Temía que Esaú aún estuviera enfurecido y que pudiera buscar venganza. Jacob decidió enviar mensajeros a Esaú con regalos para tratar de ganarse su favor. Cuando los mensajeros regresaron con la noticia de que Esaú se acercaba con 400 hombres, Jacob se llenó de temor. Se preparó para el encuentro con Esaú, dividiendo a su familia y sus posesiones en 2 grupos en caso de que Esaú atacara a uno de ellos. Jacob pasó la noche solo a orillas del río Jaboc, donde tuvo un encuentro misterioso con un hombre, a veces identificado como un ángel o incluso como Dios mismo. Jacob luchó con este ser toda la noche y finalmente le pidió una bendición. El ser cambió el nombre de Jacob a Israel, que significa el que lucha con Dios, y le dijo que había prevalecido. Jacob salió de ese encuentro cojeando, pero con un nuevo nombre y una profunda experiencia espiritual. A la mañana siguiente, se encontró con Esaú, quien, para sorpresa de Jacob, lo abrazó y perdonó. Los 2 hermanos se reconciliaron y, en lugar de la violencia y la venganza, optaron por la paz y la fraternidad. Jacob y Esaú siguieron caminos separados después de su encuentro, y Jacob finalmente llegó a Canaán. Se estableció en la tierra de Siquem y compró un terreno donde acampó su familia. Sin embargo, su llegada estuvo marcada por una tragedia. Diná, la hija de Jacob y Lea, fue violada por Siquem, el príncipe de la ciudad. Jacob, aunque enojado, buscó una solución pacífica y permitió que Siquem se casara con Diná. Más tarde, los hijos de Jacob, Simeón y Leví, llevaron a cabo un plan para vengar la afrenta a su hermana. Convencieron a los hombres de Siquem de que se circuncidaran como un acto de unión con los israelitas, y luego, mientras los hombres estaban debilitados por la cirugía, los hijos de Jacob atacaron la ciudad y la saquearon. Jacob reprendió a Simeón y Leví por su violencia y su imprudencia. A lo largo de su vida en Canaán, Jacob vivió una vida de prosperidad y paz en comparación con las dificultades y los desafíos que había enfrentado anteriormente. Dios renovó su pacto con Jacob y le aseguró que su nombre sería recordado como el de sus padres, Abraham e Isaac. Jacob tuvo 12 hijos en total, que se convertirían en los fundadores de las 12 tribus de Israel. Su vida estuvo marcada por una profunda fe en Dios y por su lucha por la bendición y el propósito divinos. La Biblia relata que Isaac vivió hasta una edad avanzada y que finalmente murió y fue reunido con sus antepasados. Su muerte fue un momento de tristeza para su familia, pero también marcó el paso de la siguiente generación. Jacob y Esaú enterraron a su padre en la cueva de Macpela en Hebrón, junto a Abraham y Sara,
e Isaac y Rebeca. La historia de Isaac y Rebeca es una de las historias más poderosas de la Biblia. Comienza con un matrimonio arreglado, se desarrolla a través del engaño y los desafíos familiares, pero finalmente encuentra la redención y la reconciliación. A lo largo de sus vidas, Isaac y Rebeca demostraron una fe profunda en Dios y una confianza en su providencia divina. Su amor y su legado perduran a lo largo de las generaciones como parte fundamental de la historia del pueblo de Israel.